algún momento de sus carreras. Los demás, no, afortunadamente, para nosotros. No está mal, es súper interesante hacer. Pero es lo que debería ir, porque el análisis es diferente, se vuelve un análisis de costo-beneficio, nada más, en términos del impacto. Los que se vienen a proyectos 2, eso lo vamos a ver un cachito, pero un cachito nada más. Solamente para que todos tengamos una idea al final de proyectos 2, de cómo se hace. Dígame. Hay una pregunta, ¿el flujo es por año o sí, por mes, digamos? Esa es otra buena pregunta. En todos los casos no tengo ningún proyecto de menos de un año, sí. Bueno, igual, si tuviéramos un proyecto de menos de un año, háganlo por meses, no hay ningún problema. Si tienen un proyecto de año y 2 meses, háganlo por meses para que sea más fácil. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que digamos, cuando tú quieras establecer la tasa de inflación, tendrías que conseguir el promedio mensual de tu tasa de inflación o alguna cosa así, o tendrías que hacer la proyección a un año más, el siguiente año. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Si ustedes están haciendo un flujo, que están escuchando todo, ¿no? Un flujo a un año y 2 meses, digamos, lo que va a pasar es que van a tener 2 años, y el segundo año va a ocurrir un pedacito. ¿Qué pasa si el proyecto, digamos, si yo hago mi cierre contable los diciembre, digamos el 30 de diciembre, yo hago un proyecto hasta febrero? Pues no va a pasar nada, el proyecto termina en febrero, pero no se lo puede cerrar hasta diciembre. Entonces vas a tener que contratar un contador que te espere y en diciembre te haga el cierre. El proyecto se ha cerrado oficialmente, pero el cierre contable es hasta diciembre. Como cuando abren o cierran un NIT, ¿no ubican? Que cierres el NIT en septiembre, miras, pero igual tienes que seguir haciendo tus formularios hasta diciembre para que se cierre en diciembre de todas maneras. O sea, eso ocurre. Los que estén en el lo van a avisar. En el caso de los demás, ¿qué quiero que tengan cuidado? Los proyectos que sí tienen un afán financiero, digamos. Sí, un afán, suena feo eso. Pero en este caso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que traten de tener los suficientes años para que el proyecto les salga rentable, pero no demasiados. En términos generales, los flujos son de 5 años, no más de 5 años. ¿Tienen idea de por qué? O sea, hay una razón para que los flujos no tengan más de 5 años. Porque, a ver, ¿qué es lo que pasa? Si tú tienes un proyecto que no es muy rentable, ampliar la cantidad de años te lo vuelve rentable porque tienes más tiempo para amortizar tus inversiones y lo demás es ganancia teóricamente, ¿no? Pero no puedes hacerlo al infinito porque cada año que pasa tienes mayor cantidad de incertidumbre en tu flujo. Entonces, hacerlo más de 5 años es incorporar una enorme cantidad de incertidumbre, en el sentido que, de hecho, ninguno de nosotros sabe qué va a pasar de aquí a 5 años y peor cómo están las cosas, ¿no? O sea, no entienden lo que les quiero decir. De pronto todos demoremos la universidad, ponemos una granja aquí para sobrevivir el 2026. O sea, ya nada está escrito en piedra. Entonces, 5 años es un montón. Pero hay algunos proyectos muy específicos que requieren más tiempo. Por ejemplo, proyectos hidroeléctricos, proyectos mineros, proyectos que tardan demasiado en empezar a operar, que tardan 3 años hasta que empiece a operar, 4 años, 5 años sin una ganancia. Entonces, ¿cómo rentabilizas una operación de ese tipo? Pues tirándote su flujo a 20 años, porque si no, qué chiste. Porque además son proyectos de muy largo plazo desde su concepción, ¿no? Pero a ver, en todos los proyectos normales, 5 años es lo máximo que deberían gestionar. ¿Qué más decir? ¿Qué más decirles? ¿El video se entiende bien? Más o menos, sí. Me van a ir preguntando ya. ¿En serio no tenemos nada más interesante que decir? Creo que no. Y digamos, para estar a la problemática que del video dices que hay que como poner en párrafos el árbol. Ya, aquí hay un tema que es importante. Cuando yo les pregunto a ustedes, es que no me pasó pocas veces, y pasa con profesionales que tienen un montón de años de experiencia y tú les dices, trabajas con ellos el árbol, generas una comprensión súper interesante de la problemática y cuando les toca explicar la problemática se desconectan del árbol y explican cualquier cosa y tienen que tener altísimo cuidado con eso, por algo han hecho las cosas. Entonces, lo que quiero es que además cachen que es como más práctico, o sea, ustedes ya han hecho cosas, las tienen que utilizar, básicamente toda parte de la problemática ya la han hecho, o sea, está en el árbol, entonces usen lo que han hecho.
No debería ser complicado para escribirlo y ponerlo. O sea, a ver, una cosa tienen que entender. Nadie va a ver el árbol, nadie va a ver sus análisis, nadie va a ver sus matrices. Te están pidiendo estas 6 páginas, that's it, nada más. Y si tienes suerte te están pidiendo anexos, porque a ver, si te piden anexos es otra cosa que hay que ver. Entonces, todos esos análisis que tú ya has hecho los puedes, o sea, todo lo que tú escribas lo deberías poder defender después. Porque cuando alguien venga y te pregunte, ¿y de dónde salió este problema? ¿Y por qué estas causas? Tú deberías ser capaz de decirle, bueno, he hecho este análisis, y ahí sí le vas a poder mostrar. Por eso, tráiganse todo lo que han hecho. En el caso de problemática que tienen, ustedes ya tienen el hecho de que ya les dice cuál es el problema, cuáles son las principales causas. Lo que quiero es que me lo expliquen, como si se lo estuvieran explicando a alguien. Vénganse, esa es la idea. Una cosa, pero o sea, mi pregunta era más, que tenemos todo el árbol y por lo menos en el caso de nuestro grupo hemos usado solamente una RAM, entonces igual Eso tenemos... es lo que tienes que explicar, porque... explicando Dame un todo. segundo, eso lo vamos a poner aquí, que creo que es mejor. Si lo requiere, obviamente. Sí, quiero que vean una cosa, porque en este caso sí es importante que lo veamos así. Ay, ya. ¿Qué es lo que tienen ustedes? Ustedes teníamos una lógica de que aquí hay un problema central, y luego tienes 2 o 3, ¿no ves? Y lo que tú estás haciendo es agarrar ¿no ves? Este se está convirtiendo en tu objetivo, en tu problema, y se está convirtiendo en el objetivo de tu proyecto, ¿no ves? Entonces, lo que tiene que decir, mi problema es estas son sus causas, esto ocurre por esto, escríbanlo bien. ¿Qué es lo que va a pasar con este de aquí? Se va a convertir en una consecuencia, porque si esto no lo resuelves, esto no se va a resolver. ¿Me entienden? Entonces, les viene como una consecuencia aquí y aquí luego tienen otras consecuencias. Para la justificación esto es importante porque la justificación es un discurso que básicamente está constituido por todas las cosas feas que nos pasarían si no les ponen plata a ustedes en ese proyecto en particular. ¿No? Entonces, ¿qué cosas feas nos pasarían si no le ponen plata a su proyecto en particular? La gente lo tiene que entender. Básicamente es eso. Entonces, el tipo que te está leyendo tiene que decir, puta, sí, aquí van a pasar cosas terribles. Invadamos Ucrania, hagamos este tipo de cosas. Porque si no lo hacemos, es que luego se genera toda una lógica de cómo vas justificando las cosas que haces. Todas las justificaciones siempre tienen ese sentido. Incluso las de su tesis también. ¿Qué pasa acá? Aprender a justificar algo es bien complejo, es un arte súper interesante. Y sale un poco de ahí, de ese tipo de análisis. ¿Qué más? Estamos cerrando, todos estamos de acuerdo con... O sea, no estamos cerrando, igual si mañana tienen alguna pregunta me la hacen nomás, ¿no? Según van avanzando. Pero que no les agarre el tiempo, porque a ver, esas 6 páginas tienen que ser tremendas 6 páginas. ¿Ok? ¿De qué vamos a hablar ahora? De pollerías, es lo que estamos hablando los días que nos hemos visto. Vamos a tratar de que sea una clase ligerita, realmente que tenemos que entrar, vamos a ver cómo nos va a ir con este tema. A ver, entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que nosotros tenemos un flujo que podría ser llamado, no sé, flujo anual, por ponerle un nombre, entre 1 más i elevado a t. La sumatoria de eso es el BAN. El BAN es necesario para nosotros poder determinar. Vamos a ver al final, pero ¿qué era el BAN? ¿Se acuerdan? ¿Cuántas veces han calculado el BAN y no se han puesto seriamente a preguntar qué es? Bien. ¿El costo de la inversión del tiempo presente? ¿O el Más rendimiento? o menos. Creo que es, digamos, si es que abres un negocio o tienes pensado, es como que agarras la cantidad de dinero que ganarías en el negocio y la traes a valor presente y ves si es rentable, traer a valor presente lo que vas a ganar o no. Más o menos. Pero al final es una medida de comparación. Porque hasta ahorita no tenemos nada. No se olviden,
No hemos comprado nada, no hemos comprado ni media máquina para reciclar plásticos, ni media freidora de pollería, no hemos comprado absolutamente nada. Estamos proponiendo una posibilidad. Y esa posibilidad necesito compararla con algo, ¿no ven? Cuando ustedes optan por una beca, por ejemplo, señores, ¿cómo ganan la beca? No me he preguntado esto. ¿Quién de ustedes se quiere ir con una beca para afuera a estudiar? Bueno, todos ustedes van a optar por una beca y van a competir por esa beca, porque no hay infinitas becas para dar. ¿No ven? ¿Cómo sabemos que ustedes tendrían chances de ganarse esa beca o no? O sea, ¿por qué se animan a presentarse a una beca? Porque cumplen todos los requisitos. Ya, vamos a quitar que venimos de un país miserable, que de todo el mundo nos dice. Vamos a quitar esa lógica de ahí, porque de todas maneras están compitiendo con el África, están compitiendo con el resto de Latinoamérica, porque sí, los bolivianos, si tenemos algo bueno, es que tenemos muchas más chances de salir a estudiar afuera que un país regular, créanlo o no. Es cosa de que ustedes indaguen un poco y pum, ya van a salir a estudiar afuera. Pero a ver, ¿qué es lo que ocurre? De todas maneras, están compitiendo por una plaza. ¿Dónde quieren ir a estudiar? A ver, cuéntenme. ¿Nadie tiene ya visto esto? Dígame. Estados Unidos. ¿Ya tienes una universidad? Sí, ¿Cuál? Austin Peay. Ahí fui de intercambio el anterior semestre y ya hice varias investigaciones de allá, Chile, como para volver a una maestría. Te han convencido. Te ganaron. Bueno, vámonos a Austin entonces, pues. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Austin tiene una cantidad limitada de plazas y nosotros vamos a competir por esas plazas. Para nosotros poder competir necesitamos saber si somos buenos. Nuestro compañero ha ido a Austin y se da cuenta que efectivamente podría acceder a esa plaza. Y todos deberíamos hacer eso, deberíamos ver cómo somos buenos. Los que no hemos tenido la suerte de ir a un lugar y verlo, ¿cómo sabemos que vale la pena? O sea, por presentarnos nos podemos presentar a Harvard también, no hay ningún problema, pero lo que quiero saber es, ¿cómo estamos seguros de que nos vamos a presentar para ganar? ¿Cómo lo sabemos? ¿Qué tienen a mano para decirme, voy a presentarlo porque tengo chances reales de ganar esta cosa? Dígame. Ya, a ellos les va a interesar tu récord académico. Si tienes un buen récord académico, se te abren un montón de puertas. Ok, el BAN es como esto, porque tú vas a agarrar tu récord académico y vas a ver cuánto tienes. Yo tengo 90 de promedio. Ok, entonces, ¿cómo comparas esto? ¿Cómo homologas esto respecto de un chico de Corea, que de un chico de Vietnam, de un chico de Mali que quiere ir a estudiar a la misma universidad? Bueno, ¿cómo los de esta universidad van a fiarse y van a mirar los récords? Pero tú no puedes ver el récord académico de ellos. Tú no te puedes meter en la casa del de Mali, en la casa del coreano, para ver cómo es el récord académico de ellos y ver si vale la pena que tú participes o no. El BAN tiene la misma lógica. Cuando tú estás haciendo un proyecto, tú necesitas saber si tu proyecto vale la pena ser presentado. Entonces necesitas un punto de comparación. Y como no estás compitiendo con nadie que conozcas, por lo menos, ahorita vamos a hacer nuestra pollería, pero no sabemos ni a quién se la vamos a presentar, ni quién está compitiendo en esa pollería, no sabemos nada. ¿Qué es lo que podemos saber? Desde nuestra perspectiva, cuánto nosotros podemos generar como ganancia respecto de una posibilidad, respecto de una referencia vaga, difusa, que vamos a ver ahora que sería ese I, esa tasa de descuento, una referencia del mercado. Si ustedes pueden construir su estructura de financiamiento, lo que es deuda, no hay problema, lo que es deuda está bien, porque vas al banco, ¿no? Lo único que tienes que hacer, te levantas, vas al banco, preguntas y ya está, ya lo tienes. Si ustedes pueden conseguir esto, o sea, si ustedes pudieran saber cuánto sus financiadores piden, ustedes podrían ajustar el proyecto a una referencia de rentabilidad más o menos acertada. No cocinar datos, pero si ustedes saben que esta gente pide 14 y 17, y tú sabes que tu proyecto, ¿cuánto es que se tiene que presionar a 10.34? Tú puedes decir, probablemente mi proyecto no debe ser tan grande como lo quiero hacer. Los proyectos más chicos suelen ser más rentables.
tal vez necesite menos inversiones. Tú puedes modificar el proyecto, o sea, la lógica del proyecto a un sistema un poquito más rentable, un poquito menos rentable. Si tú sabes que la gente pide menos plata, entonces puede ser más grande. Eso ocurre en la vida real. El problema es que es muy raro que estos te den sus datos. Una parte enorme del espionaje industrial tiene que ver con esto más que con... O sea, a ver, a todos nos interesa encontrar una nueva tecnología, pero si ya tienes una nueva tecnología, lo que necesitas saber es esto. Es cuánto la tecnología actual, no como es, sino cuánto da, cuánto genera. Porque tú vas a modificar tu tecnología para eso, ¿me entienden lo importante que es? Necesitamos un punto de comparación. Y esto es tremendamente difícil de conseguir. Vamos a ver, si no es directamente imposible en la mayor parte de los casos. Porque en la mayor parte de los casos ni sabes a quién le vas a vender tu pollería. Si ustedes estuvieran haciendo una pollería el día de mañana, ¿a quién se la vende? O sea, ¿quién te pondría plata entendiendo que ustedes no tienen la plata? E incluso ustedes teniendo la plata, puede ser que incluso siendo ustedes uno de estos, no sepan realmente cuál es su costo de capital. Porque tendrían que ser una web para ustedes, ¿no? Porque o sea, ustedes también tienen un costo de capital. De nuevo, ¿se acuerdan de esta lógica de la plata prestada siempre es más barata? ¿Cachan por qué se dice esto? Porque, a ver, si yo tengo $10,000, ya que estamos cerrando ideitas nomás, yo tengo $10,000 y voy a poner esos $10,000 en mi propio food truck. Yo creo que mi food truck va a ganar 9%. Entonces, aquí hay una pregunta. Esto es lo que el food truck me está ofreciendo, mi propio food truck. Digamos que el sueño de la vida de esta persona es hacer un food truck. ¿Se acuerdan cuando la OPB hacía food trucks a patadas por todas partes? ¿Queda algo de eso? Sí, algunos quedan. ¿Qué es lo que ocurre? Estos $10,000 tienen un costo de capital. Teóricamente al menos, tú podrías agarrar estos $10,000 e invertirlos en un desarrollo inmobiliario de Chocalla a 12, porque hay un proyecto mejor, porque probablemente tú no sabes hacer desarrollos inmobiliarios, tú no sabes hacer casas, pero de pronto tienes la chance de tú poner la plata en un proyecto, tú sabes hacer food trucks. Viene alguien, te ofrece hacer casas y te ofrece 12%. Entonces lo lógico es que tú le des los 12% a él y tú vayas al banco y te pidas 8% de la plata para tu proyecto. ¿Me entienden? La plata prestada suele ser más barata, o sea, el costo de capital de la deuda suele ser más barato que el costo de capital del equity. ¿Estamos de acuerdo? Normalmente, a menos que tengas un país que tiene problemas en temas de la tasa, tipo la Argentina, por ejemplo, tipo donde todo se empieza a rayar y de pronto había momentos, ahora no, obviamente, pero de pronto había momentos en los que las tasas de interés de los bancos estaban por encima de las tasas, de hecho creo que ahora sí, las tasas de interés de los préstamos estaban por encima de las tasas de capital. No se olviden que al final son dos cosas distintas. El banco te está dando plata y con que tú le devuelvas y es feliz. Si tú te prestas el 51% de la empresa, si tú le devuelves esa plata, tú te quedas con ese 51%. Tú te prestas plata para ti, para tú tener control de esa plata en el proyecto. Cuando tú le prestas a un financiero, no te prestas. El tipo te está dando plata a cambio de dividendos. Él va a ser parte del proyecto. No se olviden de esas ideas. Tu plata también tiene un costo de capital. Y si tú tienes acceso a un proyecto de otro tipo que es mejor, entonces tiene un costo de capital alto, porque tú podrías no hacer el food truck que siempre quisiste hacer, no sé de qué, querrías hacer un food truck y dedicar tu plata a otro lado. ¿Entienden? Ese ping-pong se hace mucho en términos de inversiones. Y en Bolivia menos, porque no tienes tantas chances de invertir como quisieras. O sea, no tienes una bolsa. Porque finalmente tú podrías poner una empresa, tú podrías poner algo si tuvieras una bolsa. Pero bueno, entonces estábamos en la lógica de que esto sí, la parte de la deuda sí, y la parte del equity, pues no. Esto lo tenemos que impedir de alguna manera, porque seguimos necesitando una cosa con que compararnos, para ver si el proyecto es bueno o no. Entonces hemos dicho, tiene sentido que si nosotros queremos hacer una pollería, tratar de conocer el promedio del sector nos sirve un montón, porque la lógica es, tú no le vas a presentar tu proyecto de pollería a alguien que no invierte en pollerías, a alguien que invierte en cemento, ¿no ves? No lo vas a hacer. En proyectos
vamos a ver por qué eso ocurre. Pero eso ocurre por la sinergia de las inversiones, sobre todo, que hace que los financiadores, incluso aquellos que financiarían lo que sea, terminen financiando un tipo de cosas muy específico. Si nosotros conocemos la rentabilidad del sector, yo puedo atraer a esa gente, a la gente que ha puesto plata en comida rápida, en restaurantes, en ese tipo de cosas. Yo le digo, ¿sabes qué? Las pollerías del sector ganan 20%, mi pollería nueva gana 21%, es 1% más, pero es 1% más. Entonces, no se olviden que esto es con lo que los van a comparar. Entonces, aquí estamos bien. El problema es que tampoco tenemos esto. Porque como no tenemos una bolsa, no tenemos datos transparentados en ningún sector, y ya pues, a ver cómo haces. Esa es la otra parte del espionaje industrial, donde tienes que saber cuánto gana una pollería. No tenemos, o sea, realmente yo no tengo la más remota idea, no les podría soltar un número, no me atrevería a soltar 20 por si fuese. ¿Me entienden? ¿Qué podemos hacer? Hay un par de posibilidades, entendiendo que la tasa de descuento siempre va a ser una posibilidad sin riesgo más una prima de riesgo X. ¿Lo ven? ¿Cómo se resuelve ese tipo de cosas? Dentro de la lógica de, si yo tengo $10.000, ¿hay alguna forma en la que no pierda esos $10.000 de ninguna manera? Pues no hay una forma 100% segura, pero sí hay formas más seguras de lo normal, que serían ¿qué? ¿Dónde podríamos invertir plata y asegurar que esa plata por lo menos no se va a perder, que esos $10.000 por lo menos no se van a ir? ¿En una SAFI? Sí, ¿hay algo mejor que una SAFI? Los terrenos. Los bonos del Estado. Un terreno, pero ¿cómo rentabilizamos un terreno? O sea, ¿cómo podemos calcularle una tasa de rendimiento de un terreno? Sí, podría ser oro, digamos, aumentar reservas internacionales, hasta que nos encuentren una mina gigantesca en el África y a ver si el mundo se queda minando qué es lo que va a pasar con sus reservas internacionales. Ya, hay varias formas, pero siempre hay un risk free. Entonces la pregunta es, si yo invierto en los bonos, por ejemplo, o en la SAF, o en un depósito a plazo fijo, en un banco de prestigio, yo voy a ganar una X cantidad de plata, digamos 4%, por ponerles un ejemplo. Y se entiende que nosotros vamos a pedir una prima de riesgo adicional por estar metiendo la plata en un proyecto en particular, en la pollería, digamos. Además, voy a pedir 10%, porque vamos a trabajar bajo esa lógica que dice, mientras más riesgo hay, más retorno tienes que pedir. ¿No ves? Obviamente, esto tampoco lo podemos hacer, porque el risk free lo conocemos, pero esto no. No podemos saber cuál es la prima de riesgo del sector, obviamente porque no tenemos datos. Otra vez no hay banco, otra vez no hay nada en los... No tenemos un mercado de capitales que transparente datos, entonces ¿cómo puedo saber una cosa tan elemental como que si las pollerías son buenos pagadores o no? No podemos saber. El modelo KPM trata de resolver eso y lo hace de la forma más chapucera, difusa, imaginable, pero que nos sirve, por lo menos para tener una breve idea. ¿Todos están de acuerdo más o menos que es el modelo KPM, no ve? Más o menos, sí. O sea, para los que no se acuerdan, parte de esa idea, de que tú puedes poner tu plata en un lugar en el que vas a garantizar que al menos vuelva y que te den un cierto interés, que es más o menos seguro que lo consigas. Digo más o menos porque depende de dónde lo vas a poner. En nuestro caso, se usa los bonos del Banco Central a un periodo tal que sea lo más parecido al periodo del proyecto. Entonces, si tu proyecto es de 5 años, lo más parecido a un bono de 5 años que puedas encontrar. ¿A cuántos son los bonos del Tesoro? ¿Alguien sabe? Habían bonos a un año antes, no sé si seguirán habiendo bonos, el bono típico de 10 años, el bono navideño de 10 años y no sé si habrá un bono a 5 años, una cosa que habría que ver, pero debe haber un retorno por ahí. Ese no sirve, porque la lógica es, yo podría agarrar mi plata y ponerla en el lugar más seguro. El Banco Central se suele tomar siempre como el lugar más seguro donde poner tu plata, porque por ley el Banco Central es una especie de satélite del Estado, ¿no ves? O sea, muchas de las cosas que le afectan al Estado no terminan afectándole al Banco Central, un blindaje institucional.
muy interesante en todos los países en términos generales. Por eso se usa. Si tienen algo mejor, más potable, pues también, ¿por qué no? Pero en general es eso. Este sería nuestro risk free. Entonces, si ustedes están queriendo invertir en una pollería, la primera cosa que deberían pensar es, si no quiero tener ningún tipo de riesgo, ¿dónde meto mi plata? Pues al Banco Central, a los bonos del Tesoro del Banco Central. ¿De cuál Banco Central? Del Banco Central que puedes poner tu plata, o sea, en este caso, al nuestro, porque es más seguro poner tu plata en el Banco Central de Estados Unidos, sí, pero no lo puedes hacer, no es tan fácil. Entonces, para un inversionista nacional, el risk free siempre va a ser el risk free de su país. Ojo con el detalle, si estuvieran buscando plata afuera, ya, ahí sí se traen el Banco Central de donde sea. Del país del inversionista. Bueno, sobre esta base, el modelo KPM reconoce dos cosas importantes. Reconoce que hay dos tipos de riesgos, ¿ok? Un riesgo que no se puede diversificar y uno que sí se puede diversificar. Diversificar en el sentido de que si yo agarro mis $10,000 y me voy a enfrentar a una inversión de riesgo, yo puedo agarrar esos $10,000 y ponerlos de a $1,000 en 10 inversiones diferentes. Entonces, lo que pierde en una se compensa con lo que gana en la otra, por tanto el riesgo es diversificable. Y otro tipo de riesgos en los que diversificar mi plata no me reduce el riesgo, como por ejemplo, ¿qué cosa? ¿Qué cosa hace que el riesgo sea igual, diversifique mi plata o no? No, esa es una charla más profunda que eso. ¿Cómo va El Salvador a todo esto? ¿Ya quebró? ¿No quebró? Dígame. Una crisis financiera. Sí. No se Una cosa, imagínense que su país entra en recesión el país por la razón que sea, y todas las empresas se van a ralentizar, algunas más que otras es cierto, pero es un riesgo que tú no puedes evitar agarrando y poniendo $1,000 en cada lugar, porque todos los lugares vamos a sufrir el mismo problema. O si nos cae un meteorito, o porque ya nada está fuera de posibilidades, ¿no? Otra pandemia mundial, siguiente pandemia mundial, ¿por qué no? ¿Qué sé yo? Cualquiera de esos riesgos estarían considerados como riesgos no diversificables. Entonces, los riesgos que sí podemos diversificar son los riesgos de mercado, por ejemplo, que estemos produciendo algo mal, que lo estemos vendiendo mal, que hayamos contratado al sobrino del dueño para el gerente que esté destruyendo la empresa, porque está destruyendo una empresa en particular y no la siguiente. Entonces, una inversión entra en ese tipo de riesgos y las otras no. El modelo KPM reconoce eso. Y reconoce también que el mercado como tal es capaz de absorber los riesgos, o no absorber, pero representar los riesgos que no se pueden diversificar. O sea, o yo puedo poner mi plata en el Banco Central a 4%, o puedo contratar un broker del mercado de valores y decirle, bueno, ve que vas a hacer con estos $10,000, pero que no se te vaya la mano, y el tipo va a ir trabajando, ¿ok? Este riesgo es mayor, porque como no tienes el blindaje que tiene el Banco Central, los riesgos que no se pueden diversificar te van a pegar igual. Entonces se entiende que te van a pedir más de lo que te pedían aquí, que hay un premio por riesgo de mercado. Y luego, tu proyecto tiene que tener un premio adicional, o sea, si era 4, el premio de esto será 4 menos 11, y el premio de esto será 4 menos 21, 11 o 11 menos 21. Hay un premio adicional por cada tipo de lógica. O sea, o pongo mi plata en el Banco Central, o la pongo en el mercado en general, y que ver a dónde va a llegar esa plata, o la voy a poner en la pollería específica. La pollería, el mercado sufre de riesgos que no son diversificables, que se llaman riesgos sistemáticos. O sea, eso, que nos caiga una crisis, que haya otra turbulencia política, que haya ese tipo de problemas que estarían ahí. Luego tenemos el riesgo no sistemático, que es el que sufre la pollería, que contratemos mal a la gente, que la receta de pollo no le guste al cliente, que no podamos rentabilizar. Pero el riesgo de la pollería en particular. Sobre estos dos supuestos es que se construye la KPM, ¿ok? ¿Todos se están acordando? ¿Sí? ¿Están teniendo pesadillas o no? Es que depende cómo habrán llevado esto.
¿Por qué los economistas sufren más que los... ¿En qué universo los economistas sufren esto más que los comerciales? Una pregunta, ¿por qué el riesgo no diversificable es mayor al riesgo? El problema del riesgo diversificable, del riesgo no sistemático, es que es mayor porque, a ver, este riesgo de aquí está asumiendo al mismo tiempo este. O sea, si hay un problema que no se puede diversificar, también le va a afectar a tu proyecto. Y además de eso, todos los otros riesgos específicos a tu locación, que los pollos se enfermen y que no tengas materia prima. Bien. Es como si, una pregunta, es como si los riesgos se vayan acumulando, así como que este es parte de este. Sí, porque se van acumulando realmente. El risk free es el risk free. Es una situación en la que te van a devolver tu plata mientras que colapsa el Banco Central. Eso no ha pasado en Bolivia nunca realmente. O sea, el banco, de alguna manera siempre hemos podido. ¿Cuántas veces hemos entrado en default interno en este país? ¿2? El 80 y pico. Y luego el 1000. Después de la guerra del Pacífico. Pero... Ah, ya, ok, sí, bueno, pero vamos. ¿Qué no se pasa? Lo que está ocurriendo es que al Banco Central tú le pides 4 porque sabes que el Banco Central te va a devolver tu plata. Entonces tú le pides menos y el banco te ofrece menos. Al mercado tú le pides un poco más, al mercado le pides 11 porque además de poder, o sea, el mercado tiene que ganarse ese premio. Porque el mercado no te puede pagar poquito más que el Banco Central porque lo que tú le estás diciendo es, ¿para qué voy a poner mi plata? 5 se puede poner en el Banco Central a 4, ¿no? Entonces el mercado se raja, absorbe los riesgos no diversificables y te tiene que pagar en consecuencia. Como tú estás asumiendo más riesgos aquí, riesgos de terremotos, riesgos de este tipo de cosas, entonces tienes un premio. Y si le vas a pedir a la pollería, pues a la pollería le pides más todavía, porque estás cargando, además de esto, los riesgos específicos de la pollería. Entonces, a cada uno de estos le vas pidiendo un poquito más de plata, un poquito más de plata. Es la lógica de esto. ¿Me están entendiendo? ¿Todo bien? Vamos a ir. Ok, entonces, ¿cómo se resuelve esta cosa? Bueno, a ver, es simple. Todos los sistemas de tasas de descuento tienen una base de rentabilidad sin riesgo, un RM, y un diferencial por riesgo. Y la KPM es lo mismo, que todos están en la lógica. Esto lo sabemos, igual nos levantamos un día, vamos al Banco Central, preguntamos si lo tenemos, y este es el problema. Ese otro pedazo es el problema. ¿Cómo lo resuelve la KPM? Antes de comenzar tengo que hacerme dos salvedades. La KPM es un modelo de evaluación de riesgo y evaluación de inversiones en activos, pero activos que existen. ¿Ok? Es un instrumento tremendamente preciso para que ustedes puedan ver dónde poner su plata cuando tienen un montón de acciones donde poner. Cuando tú inviertes en acciones, estás invirtiendo en una empresa que ya tiene activos funcionando y está generando cosas. Entonces, aunque esto lo hagas en Suiza, no te sale tan bien porque tú estás trabajando sobre activos que no tienes. O sea, no tenemos a la pollería Ingavi funcionando para evaluar sus activos. Estamos asumiendo que va a existir. Vamos a asumir que existiera. Entonces ya empieza a sonar raro. Y por otro lado, asume que tienes información. Entonces, lo que va a ocurrir es que nosotros vamos a hacer una especie de mezcolanza de cosas que nos va a dar un resultado más o menos razonable. Pero, a ver, vamos a criticar mucho la KPM, pero es mentira. La KPM es un instrumento realmente bueno. El problema es que son las condiciones en las que estamos calculando esto que no nos generan nada. O sea, no nos generan una cosa perfectamente confiable. ¿Cómo se hace? ¿Se acuerdan de la KPM? La KPM es una versión sin riesgo y todo el diferencial de riesgo está dado por un concepto aquí que sería el premio de mercado, o sea, el RM menos el RF. En nuestro ejemplo esto creo que era 11%, esto era 4%, ¿no ven? La diferencia entre estos dos es el premio de mercado que representa los riesgos que no se pueden diversificar. ¿Ok? Entonces, aquí está el riesgo que no es diversificable. Y luego una beta, que es un coeficiente, que ahorita lo vamos a ver, que es lo que multiplica al premio de mercado y representa el riesgo que sí se puede diversificar, el riesgo específico a una empresa en particular. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, realmente lo que tú vas a tener es
un premio de mercado por riesgos que no se pueden diversificar, que va a ser multiplicado por un coeficiente de volatilidad que debería darte esta empresa en particular, genera este riesgo. ¿Ahí estamos bien? Sí. No, ese 11 y 4% era de lo que era ganancia. Es lo que viene de aquí. Solamente para tenerlo como ejemplo. O sea, porque el mercado tiene que generarte un premio. En este caso, 11 menos 4 igual 7%. ¿No? Ese 7%, que es la diferencia entre este menos este, es lo que el mercado te está dando más que el Banco Central para justificar el riesgo que no se puede diversificar. Y el beta es una cosa que va a multiplicar ese 7% y que debería estar representado en un coeficiente de volatilidad que además es propio de cada empresa. Cuando tú trabajas en bolsa y tienes todas las empresas imaginables delante de ti para hacer el análisis, digan, ¿cuál invierto? ¿En qué tipo de pollería invierto? ¿En Kentucky Fried Chicken o en alguna otra pollería en Estados Unidos que cotiza en bolsa? ¿Cuál, perdón? ¿Eso cuál es? Esa es mi vida. ¿Buena? Es la mejor. Bien saber. No, de verdad es considerado por los mismos estudiantes el monopolio. Bueno, que tenemos dos. ¿Habrá alguna más, digamos, porque Marín, si no importa cuántas haya, todas las que cotizan en bolsa por lo menos, tienen un movimiento, tienen una volatilidad de acciones. Entonces, de hecho, esto funciona para yo ver en cuál de las empresas voy a tener, porque voy a tener una, voy a tener otra, voy a tener otra, y cada una de estas va a multiplicar su beta. Nosotros, obviamente, esas betas no las tenemos, pero ni por casualidad. Vamos a hablar de la beta entonces. La beta es un coeficiente de volatilidad. Voy a explicar eso porque no tiene sentido. Tú tienes una empresa, digamos que cotiza en las pollerías, y tú puedes ver que esta cosa, digamos, la línea roja, digamos, vamos a ver, la línea negra, digamos que es el mercado general de las pollerías que tiene ese nivel de volatilidad, o sea, a ratos le va bien, a ratos le va mal, pero en general está yendo muy bien. ¿Ok? Luego tienes una pollería, la pollería 1, digamos, Pollos Copacabana. ¿Qué pasa con Pollos Copacabana? Como todo el mundo la conoce, como todo está bien, ¿no? Es un negocio súper estable, entonces puede que tenga un comportamiento así, digamos. Si ustedes se fijan, tiene menos picos. Y luego tienes los Pollos Cochabamba, ¿por qué no? Que tienen un comportamiento así. La línea negra, o sea, la línea del mercado, el comportamiento del mercado en el tiempo, es el agregado de todas las pollerías. Yo puedo hacer una línea que es el agregado de todas las volatilidades de las pollerías. Pero luego, cada pollería tiene su propia volatilidad, ¿no ves? Que está dada ¿por qué? Pues por un montón de factores, como por ejemplo, no sé, ¿por qué podría estar dada la volatilidad de las pollerías? O sea, volatilidad en el sentido de que cuando el mercado va bien, es una pollería que le va muy bien, y cuando el mercado va mal, es una pollería que le va muy mal. Una pollería boutique, digamos. Existe una cosa así que nos está yendo mal en general al país y ya dejan de comprar pollos caros, pero cuando nos está yendo bien, todo el mundo quiere comprar pollos caros. Es decir, son negocios con más volatilidad que los pollos que todos conocen. ¿No ves? Lo que nosotros necesitamos saber es cuál es la volatilidad de la pollería en la que quiero invertir. Entonces, el primer problema que les decía, yo no tengo ninguna pollería donde quiera invertir, estoy queriendo hacer esto. Entonces, ¿qué podemos usar? Teóricamente, podríamos usar la beta de las pollerías en general. Podríamos usar la beta del mercado de pollerías. ¿No ven? Vamos a usar esta beta. ¿Qué es? Olvídense de estas rayas, ¿ok? La beta es un coeficiente de volatilidad que muestra los niveles de riesgo. Mientras más volátil es algo, más riesgoso es. Porque cuando pones plata y todo va bien, ganas mucha plata, y cuando pones plata y todo va mal, pierdes mucha plata. Entonces el riesgo es muy heavy. A este tipo de negocios tú le pides más plata, justamente por ese nivel de volatilidad, porque estás asumiendo el riesgo de que las cosas vayan muy mal. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Así funciona.
Cuando la beta del mercado es 1, porque ahora estamos pensando que vamos a tener que agregar las betas de las pollerías, cuando esa beta es 1, significa que mi pollería tendría el mismo nivel de volatilidad general del mercado, o la volatilidad de las pollerías tendría el mismo nivel de volatilidad general del mercado en su conjunto. Si la beta es mayor, ¿qué es lo que va a pasar? Esa cosa multiplica el premio del mercado, lo que refleja que los riesgos no diversificables están golpeando muy fuerte al riesgo general del mercado. Mientras más alta es la beta, mayor volatilidad, más fuerte golpean este tipo de riesgos específicos de las pollerías al mercado general. Mientras más baja es, más bien se trata de un mercado menos volátil que amortigua el riesgo del mercado. Si es menor a 1, porque nosotros vamos a tener un agregado de todos los mercados, de todos los sectores del mercado, y luego el nuestro que tiene un agregado de las pollerías, ¿no? Si es menor a 1, quiere decir que nuestro sector es menos volátil que el mercado en general. Cuando al mercado le va mal, a nosotros nos va mal, pero no tan mal. Cuando al mercado le va bien, a nosotros nos va bien, pero no tan bien. Somos mucho más constantes, mucho más estables. Es un tema de volatilidad pura y dura. Así que aquí realmente no hay mucho que decir. La volatilidad estaría demostrando el riesgo. O sea, no es demostrando, ¿cuál es la palabra? Está haciendo emerger el riesgo, está volviéndolo visible el riesgo que tienen las empresas. No nos vamos a complicar mucho porque nosotros no podemos calcular betas. ¿Se acuerdan cómo se calculan las betas? Es la covarianza, es que no importa, no nos complica porque como no tenemos datos, ¿qué vamos a calcular? ¿No? Así que olvídense de la fórmula, no lo vamos a necesitar. En Bolivia no hay datos. ¿Qué es lo que tenemos en términos generales? Que nosotros vamos a utilizar la beta de algún otro país de entrada. Porque de hecho, si ustedes ven esta fórmula, nosotros no tenemos nada. Solamente tenemos nuestra capacidad de acceder al L del mercado. Y ya está, hasta ahí llegamos, al risk free. ¿No? Y de ahí no pasamos. Tampoco tenemos un riesgo de mercado general, lo cual es terrible. La última vez que se calculó una NM para este país, hace el 2006, la calculó el Alejandro Vargas, en un paper que todavía no se ha actualizado y que bien sería que algunos de ustedes actualicen como quien se aburre de hacer su tesis, porque no. Vamos a tratar de ver esto. ¿Qué es todo esto? Un celular. Sí, 10. Es 2010, nos tenemos 10 y les voy a mostrar cuál es la chapuza que vamos a tener que hacer